en computadora y claro. no iba a llegar ni a escribir el título. Sí, ahora vamos a corregir, a poner en común. Ya, cuando se conecten. Lo que les decía, cuando terminó la reunión, yo les decía a Lucas que se había tenido, por eso. Entonces yo le dije que hubo tintura, por eso. Quedó medio raro ahí lo que dije, no se entendió nada. Porque Lucas García creo que se tiñó acá la parte de arriba. Así que bueno, eso. Ahora cuando vuelva le voy a preguntar, como Ok. para, qué sé yo. Voy a ponerles, yo Sony 40. Sí, seguramente deben estar haciéndolo todavía, entonces por eso no se dieron cuenta la hora. Sí, Yo como cada 2 segundos revisaba el tiempo para ver cuánto tiempo me quedaba. Entonces en la 2 solamente contesté lo que sabía, que era la ayuda económica, pero al país, por así decirlo. Después lo de sociedad y eso no investigué, así que me queda pendiente. Salvo que alguien lo responda ahora y me dé una idea. Pero, no, bueno, ahora lo vamos, sí, ahora lo vamos a resolver si no. Eh, a ver, ahí se conecta alguien más. Morena. ok. Ahí está. Bueno, More, ¿pudiste hacer la actividad? Hice el 1. Bueno, Me falta el 2. bien, vamos con el 1 entonces. Bien, entonces tenían que hacer un esquema, ¿no? Explicando los principales hitos de la ciudad, de la historia de la ciudad. Bien. Entonces, el primer hito, o sea, ¿cómo arrancaron, digamos? Yo puedo mostrar acá, Dale, a ver sí. si se ve. Bueno, acá puse Historia de Mar del Plata y Sí, dice 1957, entrada de Meireles, creo que era así, por Meirelles, lo que sí. sí. M-E-Y Reyes, sí, está bien, sí. Sí, acá lo escribí. Bueno, y pongo ahí, Saladero Centro Ganadero, y puse ubicado en actual Playa Punta Iglesia. Ay, no sé qué estoy grabando. No, Ahí está está. bien, está bien. Ubicado en Igual actual. decinos más, si no, decinos con las palabras, digamos, ¿no? Ya sé, claro, es difícil como Dale, explicarlo, sí. O sea, vos pusiste un dale, te lo cuadro, escribo digamos, así. lo primero, o sea, lo primero que, el primer principalito tiene que ver con lo de Meirelles, ¿no? O sea, Sí, vos, Rocío, arrancaste desde Meirelles, pero podrías haber arrancado desde, sí. o sea, desde los Pampas, por ejemplo, o sea, desde que estaban los Pampas en el Claro, territorio, igual quise centrarme más acá, como es, como lo que más estuvimos hablando. claro, en el desarrollo, ¿está bien? Y, claro, pongo Saladero Centro Ganadero, de ahí saco 2 líneas. La primera puse ubicado en la actual Playa Punta Iglesia y puse producción de tasajo, la cual Bien, era exportada, saqué otra línea y pongo exportaciones a Brasil. Después de entrada de Meirelles, bueno, ahí termina como lo último, saco de Meirelles, pongo muerte de Meirelles. Y ahí saco otra flechita y pongo Patricio Peralta Ramos. Y otra flechita más puse Saladero 2 puntos, Pedro Luro, ya que era él el que se encargaba, el nuevo encargado. bien, Después saco otra a partir de muerte de Meirelles, que no sé si estaba, o sea, como lo hice rápido, no está muy bien redactado, pero puse Mar del Plata turística y lo remarqué. Y saqué la primer flechita que fue destino favorito de muchas personas adineradas. Después saqué otra flechita de Mar del Plata turística y puse 1886, llegada al ferrocarril. Y en llegada al ferrocarril puse medio de transporte que permitía la llegada de más personas en temporada y también puse entre paréntesis y en el año, o personas que se mudaban y así. Y después en Mar del Plata turística, que esto no estaba en duda si ponerlo o no, puse gracias al gobierno de Perón se realiza la conquista de las vacaciones. Y en 1920 empiezan a llegar clases medias al verano marplatense. Empieza a incluirse otro tipo de personas, no solo personas de la élite. Y de ahí pongo a partir de 1995, en 1925, perdón, aproximadamente 50.000 personas veraneaban acá en Mar del Plata. Entonces ya se convierte como una ciudad turística bastante importante. bien. Bueno, bien, hubiese La sido cifra. bueno si lo hacían en internet, lo hacían en Word y lo mostraban, compartían pantalla, pero no importa, igual, no me di cuenta de decirles que lo hagan por ahí ya en la compu.
Buenísimo. Está bien, porque ahí vos, digamos, te extendiste, no importa si se quieren, se pueden extender hasta 1950, o sea, hasta Perón, digamos, hasta el momento en el cual Perón, ¿no? En realidad le da un ímpetu muy fuerte, digamos, a lo que tiene que ver con el turismo, por las vacaciones pagas, por el aguinaldo, por la sindicalización de los trabajadores, ¿no? O sea, hay un avance muy fuerte y eso también pueden extenderse hasta Perón o llegar hasta el socialismo, ¿sí? O sea, hasta, ¿te acuerdan que yo en el PowerPoint les había puesto que en 1920 el socialismo también otorga una serie de derechos laborales y eso hace que vengan a trabajar a nuestra ciudad, no a trabajar, no, sino a veranear, perdón, digamos también trabajadores ya de la clase media. O sea, el socialismo lo que hace es introducir a la clase media, digamos, en la ciudad como veraneantes, al igual que la gente de élite, digamos, ¿sí? Bien, buenísimo, muy bien, Rocío, perfecto, lo hiciste bastante, además está buenísimo, lo importante es que ustedes se entiendan, ¿sí? O sea, siempre que ustedes hacen un cuadro, lo importante es entender ustedes lo que quisieron poner, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Bien, vos, More, ¿cómo lo organizaste? Yo lo hice como en punteo Bien. y por fechas. No sé si está bien, pero ¿lo Bueno, no leo? importa, pero es parecido a lo de Rocío, digo, no, no es que no importe, sino que lo voy a ver Porque no me después. cobraron O sea, yo lo voy a ver nada. después por Classroom y se los corrijo bien. Si hay algún error, Sí, pero a lo que voy es que si tienen alguna pregunta o sí, algo lo que les haya quité. quedado medio en el tintero, La chica me pegaba con la discriminación. ¿no? ¿El qué, profe? O sea, ¿hay alguna duda con respecto a eso? Digo, el punto 1, digamos, ¿a vos te parece que está bien? ¿Lo pongo en el agua? Sí. No, creo que está bien. Bueno, yo digo, por si tienen alguna duda con el tema, o sea, si ustedes cuando estaban, a ver, esperen que voy a silenciar a Lucas. Cuando ustedes estaban haciendo la tarea, por ahí les surgió alguna duda, eso les preguntaba. ¿Eh? Bien, Giovanna, ¿lo pudiste hacer? Sí, llegué solamente hasta el año 1910, pero comencé desde el siglo... Espera, 16, comencé desde ese siglo. Bueno, bien, buenísimo. O sea, ella se retrotrayó, digamos, ¿sí? A los Pampas, a la época de los jesuitas, Sí. buenísimo. Podrían haber hecho eso o arrancar desde Coelho de Meirelles, ¿sí? Bien. Bien, ¿y Kiara, lo pudiste hacer? Kiara, no contesta, Kiara. Traten de ver si en la medida de lo posible pueden también activar la cámara. Así, eso también es importante. Recuerden que en realidad Pablo había como obligado a que conecten las cámaras, ¿sí? Pero bueno, tratemos de lo posible de vernos las caras, sería mejor. Bueno, el punto 1 ya está entonces. Después cuando me lo mandan les mando correcciones. El punto 2, a ver, ¿cómo fue? ¿Quién llegó a hacerlo? Rocío. Yo, profe, como te dije, respondí lo de economía. ¿Cómo Sí. ayuda, tipo, de economía nacional? Bueno, a ver, ¿querés decir cómo ella lo vinculó con la economía? Nada más llegó a vincularlo. Bien. Sí, Tienen que encontrar los puntos puse en su primero, Sí, puse, en sus primeros años, Mar del Plata colaboraba mucho económicamente en cuanto a la ganadería y también se podría decir que exportaciones, ya que en sus saladeros salaba los tasajos, carne que consumían mayormente los esclavos, y lo exportaban a países como Cuba y Brasil, bueno, a esos dos, como principal actividad económica de la ciudad barra pueblo, puse, pero no sabía qué poner en ese momento. claro, muy bien. Bueno, digamos, o sea que digamos, Y la bueno, después lo actividad, pensé así también como que, después también lo que pensé es que traía mucha ganancia por el lado del puerto, como era exportación y lo de las aduanas también, supongo. sí, Pero la bueno, como aduana, no quise arriesgar a poner eso. sí. No, no, está bien. El tema del puerto, claro, porque lo que se exportaba era tasajo, ¿no? Pero después se empieza a exportar también el pescado, básicamente, ¿no? O sea, es lo que hoy en día se exporta. La mayor cantidad de exportación proviene de la pesca, ¿no? De la industria, o sea, de todos los animales marinos, ¿no? Que
que el puerto nos deja. Bien, está bien, porque o sea, el vínculo está ahí, ¿no? O sea, la pregunta número 2 van a ver que es bastante escueta de ser respondida, ¿sí? Porque en realidad es encontrar los vínculos entre la economía nacional y la economía local, ¿sí? O la sociedad nacional y la sociedad local, ¿sí? Bien. Después, entonces, ahí hay un vínculo importante que tiene que ver con la economía ganadera, que es lo que se desarrollaba en la zona pampeana, y como Mar del Plata se encuentra en la zona pampeana, ahí hay un vínculo en ese sentido, ¿sí? Que era el tasajo que se vendía a los lugares donde se había, digamos, esclavos. Bueno, ¿qué otros vínculos, a ver, encuentran entre la realidad de Mar del Plata con la realidad de Argentina o la realidad de Europa? También lo pueden vincular con, o sea, ¿cómo se vincula, digamos? Aunque no lo hayan dicho. Puede ser de que, no sé, tiro una cualquiera, profe, pero No, es no, como lo obvio. está bien. Que había división de clases sociales, puede ser porque Exacto, sí, estaba lo que era la es una elite y relación. Sí, totalmente. O sea, digamos, los que vienen acá a veranear, ¿quiénes son? las personas con mayor poder económico. En realidad son élite bonaerense principalmente. O sea, y la élite, ¿dónde se encontraba? En Buenos Aires. Y ahí tenemos una evidencia clara de que en Buenos Aires, digamos, de que por qué en Buenos Aires se encontraba la élite. Porque Buenos Aires, ¿qué era? Una ciudad, no era importante como ciudad. O sea, digamos, ¿qué lugar tenía en la No, realidad era nacional? Tenía un como lo lugar, más importante. claro, tenía un lugar central, ¿sí? O sea, Buenos Aires era central, era el centro ¿se acuerdan del unitarismo? O sea, era el Sí, era quien había conformado un estado también. Era el que había sido elegido entre federales y liberales, creo que era, unitario. para... Sí, era como que se generó esa alianza para que Buenos Aires, fue cuando todos se pusieron de acuerdo para que Buenos Aires fuera quien hegemonizara la construcción de un estado, Claro, porque creían que era el más capaz, o así, antes que cualquier provincia de la Confederación. exacto. O sea, lo que sucede es esto, que Buenos Aires era el centro del poder porque desde siempre estuvo el puerto, o sea, Buenos Aires nace en realidad como un puerto de contrabando, ¿no? Y entonces de ahí, digamos, que Buenos Aires es lo más importante, en Buenos Aires se encuentra toda la movida cultural, hoy en día vas a Buenos Aires y están los mejores teatros, están los artistas, están todos los famosos en Buenos Aires, ¿no? O sea, es como la ciudad ícono, es una ciudad muy representativa que digamos, por eso también es tan numerosa, ¿no? La cantidad de habitantes. Y esto viene desde antaño, ¿sí? O sea, Buenos Aires históricamente, fue la primera ciudad que se formó con un nivel de desarrollo importante, ¿sí? Y las personas provenían de allá, de la élite de Buenos Aires, ¿sí? Eran por general hacendados, ¿sí? O hidalgos, ¿sí? Que venían de Buenos Aires con tierras que eran o viejos militares, ¿sí? Entonces iban a veranear a Mar del Plata, ¿sí? O sea, ahí se encuentran los vínculos. Fíjense cómo vamos reconstruyendo poco a poco, ¿no? La escala nacional y local. Después, otro vínculo está en el ferrocarril, por ejemplo. Yo les había hablado antes de cortar la conversación, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí vinculamos Francia con Argentina y con Mar del Plata, porque en realidad el ferrocarril nace, o sea, es una invención inglesa, ¿sí? Y el ferrocarril viene de allá, viene de Inglaterra, ¿sí? Y nosotros, digamos, compramos ferrocarril y ese ferrocarril viene y llega a Mar del Plata, ¿sí? Otra cuestión está en la moda, digamos, ¿no? O sea, las mujeres, por ejemplo, la vestimenta de las mujeres en ese momento. Eso estaría bueno. Bueno, yo les pasé un video sobre la vestimenta de las mujeres digamos, en el siglo XIX, ¿sí? Que era una vestimenta que en realidad lo que hacía era copiar qué moda. Digamos, Moda inglesa, puede ser. claro, sí, en realidad la moda europea, los franceses también implantaron un prototipo, un estereotipo de belleza muy importante, ¿sí? Muy importante, y tiene que ver con estas, que en realidad a partir fines del siglo XIX, principios del siglo XX, las faldas van a ser un poco menos pomposas, se va a sacar el miriñaki, se va a sacar, ¿vieron? Porque antes eran enormes, digamos, las faldas que usaban las mujeres, era como tipo Creo que cenicienta, era vi como, varias películas y cosas así que muestran de esos años, sí,
de que se ponían cosas para apretar la cintura y como crecer el corsé crecer más lo que era la cadera, se ponían campanas, sí, era terrible, era y torturante. usaban sombreros, Cosas cosas que, así. digamos, las mujeres soportaban porque había ni sí una belleza que de alguna manera como que te obligaban a hacer eso, ¿sí? Era principalmente igual las mujeres de clase alta, las que usaban corsé, las que usaban miriñaki, perdón, que era, digamos, como ese enagua, vieron que es enorme, y que en realidad no es lo mismo que el enagua, la enagua es como una transformación del miriñaki. El miriñaki en realidad era una estructura algunas de hierro había, ¿sí? En realidad, o sea, en la Francia del siglo XVIII eran de hierro los miriñaki, eran estructuras que se ponían adentro de los vestidos para que genere ese efecto de ovalado, ¿vieron? Como el vestido de novia. Sí, O sea, en realidad el vestido de novia también es un resabio, podríamos decir, de la vestimenta esa francesa, ¿no? Que tanto nos torturaba la cintura, porque era todo a favor de la moda, ¿no? Como hoy en día que las mujeres se maquillan y por ahí están todo el día maquilladas y su piel sufre, digamos, pero es como que la moda a veces, ¿no? Siempre nos ha torturado a nosotras, a las mujeres, un poco. Bueno, así que hay un montón de vínculos, ¿sí? Hay un montón de vínculos y para hacer entre las escalas, ¿sí? De análisis. Eso está bueno, pero también nos va adelantando que los historiadores trabajamos con diferentes escalas, ¿no? O sea, no siempre analizamos, por ejemplo, la Argentina o Francia o, no sé, Italia. O sea, hay escalas que son más chicas, escalas más grandes. Podemos analizar un continente también, podemos analizar una región, ¿sí? Un pueblo, un barrio de la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? O sea, hay muchas escalas de análisis y esto está bueno que lo empecemos a también ejercitar. Bueno, muy bien. ¿Algo más que hayan pensado para el punto 2? ¿Alguna otra relación que encuentren? ¿No? Bueno, piensen después, porque hay otras cosas también, ¿sí? Y yo creo que tendrían que ver algún video de época, que por ahí, bueno, o volver a ver el video que yo les subí, que es bastante esquemático, pero hay un montón de otros videos en YouTube sobre la historia de Mar del Plata. Hay uno específicamente que lo vamos a trabajar para la clase que viene, o sea, cuando terminen de hacer el cuento. Porque yo creo que las imágenes son muy importantes para este tema, ¿sí? O sea, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? O sea, no hay nada como mirar la ciudad de Mar del Plata en el pasado, comparándola con el presente, y eso también los va a inspirar para armar la historia, el punto 3, ¿sí? ¿Ya saben con quién van a hacer el punto 3? No, ni idea. no. Bueno, después fíjense si se ponen en grupos, ¿sí? Así empiezan a armarla. La idea es así, porque para la semana que viene van a tener que ya tener una idea, ¿sí? De esto, así ahora, porque si no es como, así podemos ir adelantando. Recuerden que tienen que hacer un recorte, ¿sí? O sea, acá les comparto la consigna y sugerencias de cómo empezar a trabajarlo. Estoy gritando un poquito, me parece. Bueno, elijan la etapa en la cual centrarán su relato. O sea, primero tienen que elegir la etapa en la cual van a centrar el relato, si es antes o después del Saladero. Perdón, si es antes o después, o sea, si es en el Saladero, digamos, en Mar del Plata como Saladero o Mar del Plata como centro turístico. Después tienen que empezar a diseñar los personajes, ¿sí? Yo les recomiendo que diseñen los personajes cada uno con sus características, porque ustedes van a ser un narrador omnisciente. ¿Qué quiere decir? Narrador omnisciente. Los narradores omniscientes no eran, profe, los que no son un personaje en la historia, sino que narran lo que ven y saben los sentimientos de esa persona. Exacto. El narrador omnisciente sabe todo. ¿Qué haces? ¿Qué pensás? ¿Y qué sentís? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué piensa y qué siente? Me lo acuerdo cuando lo vi en literatura fijo. Ese es el narrador omnisciente. Después hay otros narradores, ¿no? Que son esos narradores que en primera persona, ¿sí? Por ejemplo, que es, digamos, como si yo contaría mi historia. Y me falta uno que, bueno, ahora no me lo acuerdo. Pero omnisciente quería que sea, ¿por qué? Porque a mí me interesa que sea una historia bastante sentimental, ¿no? Como bastante emotiva. Entonces, les decía que cada personaje tiene que tener sus características. Por ejemplo, no sé, Eva González, no sé, una mujer de época, de élite, supónganse,
o sea, lo bueno sería que ustedes vayan poniéndole las características abajo de cómo es Eva González. Es rubia, de ojos verdes, no sé, quiere estudiar literatura, pero como es mujer y la época no la deja, no puede, ¿sí? O sea, todo, estaría bueno que se vincule todo con la época, ¿sí? Es decir, cómo era la mujer en ese momento, ¿sí? Imagínense una mujer de élite que va a veranear a Mar del Plata y que en realidad ella está enamorada, no sé, de un, por ejemplo, de un nieto de un cacique podría ser, no sé, porque allá para 1900 los caciques no están muertos, pero quizás hay, Profe, sí, nosotros podemos nombrar, por ejemplo, si hago la historia de alguien que va a veranear, se puede nombrar a los, bueno, indígenas en ese momento, no sé cómo decirlo, pero una persona así de ese tipo, se puede nombrar y si en ese momento seguía como existiendo la reducción de indígenas. Porque tengo como una idea en mente que no la voy a decir en fuerte, pero incluye algo de eso. en realidad, o sea, si vos hablas para 1910 o 20, por ahí, las reducciones no están ya, porque, o sea, la conquista, imagínate que la conquista fue para 1500 y pico, 1530, 40, ya estaba toda América casi conquistado, y ahí ya se empezaron a eliminar, ¿no? Como los territorios de los pueblos nativos. En realidad, indígenas, hasta el nombre indígena está mal dicho, o sea, el nombre indígena también es algo un poco discriminatorio, porque indígena proviene de India, perdón, indígena proviene de indio, e indio proviene de Indias. En realidad, indígenas lo llamó así Cristóbal Colón a los indios cuando llegó al territorio americano, porque él pensaba que había llegado a las Indias. ¿Sí? Entonces, el término indígenas tampoco es muy apropiado. Pueblo nativo, pueblo originario, eso sí. Sí, pero con respecto a lo que vos decías, fíjate que no han quedado, no sé si han quedado hoy en día reducciones. Igual me quiero referir más a los años 1870, por ahí, cuando solamente venía gente de la Alita a veranear, como Bueno, los primeros pasos de Mar del Plata siendo ciudad turística. ok, bien. Sí, puede ser que lo meches con algún habitante nativo, puede ser algún nativo, no sé, por ejemplo, un guaraní, bueno, de los pueblos que hoy en día están, ¿no? Porque hoy en día hay un montón, tenemos mucho pueblo originario en el país. ¿Eh? También. No sé, un descendiente de mapuches podría ser, que hay muchos mapuches también, no sé, puedas mecharlo con eso, que quizás, porque en realidad muchos de ellos también trabajaban, ¿no? O sea, porque también están las personas que trabajaban, no sé, en el saladero, las personas que trabajaban en la construcción, construyendo esos grandes edificios, no sé, la Rambla, o sea, la gente que construía, como hoy en día, toda la gente que se dedica a la construcción, por lo general es gente de test más bien color mate, ¿no? Hoy en día hay mucho inmigrante, por ejemplo, también en la construcción, y en el pasado los que construían, había seguramente pueblos nativos no pueblos, sino gente que pertenecía, no sé, no sé, los ranqueles, por ejemplo, ¿sí? Que construían, que se dedicaban a la construcción, porque trabajaban, siempre se trabajó en los oficios menos menos de arriba, podríamos decir, ¿sí? No sé si, bueno, hay muchas historias de amor en ese sentido, como de blancos con nativos. Podría ser, se me ocurre, no sé, que sea algún descendiente de los pueblos pampas, ¿sí? De los pampas, que pueda estar ahí en la ciudad, ¿sí? Y que, no sé, venga la hija de Coelho de Meirelles, no sé, me imagino, o de alguien, de uno que va a veranear y, no sé, y se lo encuentra y se enamoran y es un amor imposible. Y bueno, ahí habría que ver todo, ¿no? Cómo se desencadena la historia. Bueno, pero dejen fluir la imaginación. Capaz que surge algo así, o por ahí surge, no sé, una historia de terror, que estaría re bueno también. Yo tengo, profe, una historia como de, no misteriosa, sino como que tiene un desenlace, tiene amor, y es como que tiene una problemática en el medio, y Pero entre eso una ya la historia de amor. leíste. Ya, No la leí, lo acabo de inventar, tipo, cuando dijiste que podíamos inventar un cuento así, y nos tiraste de que no podía ser sola, o sea, no que no podía, sino de que habían otras ideas, aparte la del amor, se me ocurrió al momento, así que cuando encuentre el grupo, no sé si le puedo escribir y contarle la idea después. sí, vos sí, Y después contame, sí, mandá un audio al WhatsApp si querés. Así no andás sí, escribiendo.
Bueno, igual, si quieren pueden estar, ustedes tres pueden estar, ¿qué están? ¿Ustedes tres solos? Sí. No, Giovanna también. O sea, si quieren, ustedes agrúpense, por ejemplo, no sé, digo, ponele Lucas, vos, ¿con quién quieres estar? ¿Te gustaría estar con Rocío? Yo he organizado con Simón, pero a mí me da lo mismo. ¿Con Simón, nada más Con con tal de hacer Simón? la tarea. Sí, si no podemos agregar a cualquier otro grupo. A Bueno, mí me da lo mismo. agreguen a Rocío y Morena lo hace con Giovanna. Pero yo no puedo hacerlo con Morena y Giovanna. Tipo, Bueno. seríamos buen grupo, va, si ellas quieren. Sí, yo no tengo problema. Yo digo para que me gustaría que ya se organicen por eso. Porque, bueno, dale, Rocío con Morena y Giovanna, ¿sí? Y Lucas con Simón. Y bueno, Lucas, tenés que buscar a alguien. Lo pueden hacer de a 2 o de a 3, ¿eh? O sea, Lucas con Simón. Bueno, y después los demás se tienen que organizar. ¿Qué van a hacer para la clase que viene? Van a traer la idea. O sea, ustedes la clase que viene tienen que tener la idea, tienen que tener los personajes, o sea, tienen que tener el argumento de la historia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De qué se va a tratar, inicio, nudo y desenlace, ¿no? Digamos, como los cuentos que analizábamos en la escuela. Tienen que tener los personajes, quiénes van a ser y cuál es la personalidad de cada uno, ¿sí? Eso, ¿sí? Por ahora. Porque la idea es el martes que viene la van a escribir la historia. Sería bueno que la empiecen a escribir la historia ya. Es decir, yo creo que si algún borrador van a tener que tener ya, porque estaría bueno, ¿sí? No sé, pueden empezar a escribir, por ejemplo, acá pueden dividirse tareas también. Por ejemplo, alguien que sea como más así canchero con la pluma, se puede poner a escribir en la casa una idea, se la manda al compañero, el compañero la corrige o le dice, sí, o sea, vayan viendo cuáles son las habilidades de cada uno. Capaz a alguno le guste más la primera parte que tiene que ver con elegir el argumento, ¿sí? Y capaz que alguien es mucho más ducho escribiendo, porque, digamos, viste que vieron que hay personas que tienen como facilidad para escribir. Sí. Y bueno, y también pueden hacer, porque eso les quería decir, que si van a hacer una historieta, por ejemplo, la pueden hacer, o sea, claro, la idea sería que la hagan digital, ¿no? Porque estamos con el tema de la virtualidad. Pero si hay alguien que le gusta dibujar, que dibuja bien, la pueden hacer dibujada. O sea, alguien se encarga de dibujar, ¿no? Alguien se encarga del texto, otros de los dibujos, de las viñetas, y después a todo el trabajo le pueden sacar una foto o lo pueden grabar para poder exponerlo. O sea, no exponerlo, sino mostrármelo a mí. ¿Sí? Eso, fíjense, no sé si habrá alguna herramienta en internet para escribir o dibujar así. Creo que está el Paint nada más. Sí, usamos Paint. ¿A quién le gusta dibujar acá? A Simón. A mí me gusta. Sí, a Simón le gusta dibujar. A mí también. Es verdad, Simón dibuja re bien. Me acuerdo del año pasado que Simón también algo, dibujó re bien. Sí, bueno, listo. Entonces, Simón, que se organice para hacer eso. Que ustedes la pueden hacer a modo de historieta, si quieren. Bueno. Bueno, y las chicas también, fíjense si a alguien le gusta dibujar y eso, también van a hacer. Con el Paint, ¿cómo será? ¿Vos sabés cómo es, Lucas, con el Paint? Que tenés que hacer, ¿cómo se hace? No, yo no sé, Simón es todo lo que sabe de eso. Porque Pero Simón siempre que queremos hacer algo, él dibuja. capaz que si quiere poner imágenes dibujadas en el Paint, las saca con el celular, las pone en la compu y después las inserta. Y le va poniendo globitos con mensajes. Bueno, Claro, no sé, Simón debe saber más de eso. Claro, pero lo que pasa es que dibujar en la computadora se puede. ¿Cómo se hace para dibujar uno? O sea, no sé cómo hace. Y no, por eso yo les decía. Pero es re difícil dibujar con Paint. No, por eso, no, por eso, a mí, o sea, porque yo sé que, por ejemplo, Simón dibuja re bien, entonces, ponele, ustedes lo hacen en papel y después se puede sacar fotos, se puede grabar lo que hicieron, o sea, me parecía que estaría bueno hacerla no sé, hacerla en papel bueno, voy a pensar. Igual ustedes, nada, vayan pensando más que nada eso, el argumento y los personajes, y si tienen algo escrito, mejor para la clase que viene vamos a armar la primera parte de la clase, vamos a terminar la historia, ¿sí?
Y vamos a seguir, porque después hay otra cosa que me interesaría que veamos. Ahora voy a pasar un par de videos por el WhatsApp, mejor, me parece, para que, a ver, ahí, no, porque Lucas tenía a los perros ladrando, para que vean algunas cuestiones más de la historia de Mar del Plata y los inspire, ¿sí? Los inspire a armar la historia, ¿sí? Videos con imágenes. Hay un video que está bueno porque explica los monumentos o los edificios que estaban y los que están hoy en día, ¿sí? Bueno, eso les voy a pasar. Bueno, los dejo entonces, ¿sí? ¿Terminamos acá? Ok, profe. Bueno, Bueno. cualquier cosa, bueno. no se olviden de hacer la actividad del cortometraje, ese de que les pasé por el tablón, ¿sí? Bueno, les profe, digo para que lo hagan nos vemos. ahora, ¿sí? No se olviden, traten de hacer las cosas ya, así después no se olviden. Ok, profe. Igual yo creo que ya lo hice. Era lo de las Por preguntitas. eso, pero nada más Rocío y solos. Ah. Traten nosotros de comentar algo, o elijan una de las 3 preguntas y respondan cualquiera de última. Así lo hacen a eso. Ok. Bueno, chicos, un beso. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Listo. Nos vemos, profe. Bueno, chau, chau. Chao, profe. No, profe.